Dios quiere que nuestro corazón, ¿cierto? Nuestro corazón. Pero cuando la palabra del Señor nos habla de que, o nos habla de la palabra corazón, ¿a qué se está refiriendo? Muy bien, entonces ya estás hablando de algo, de emociones allá, ¿cierto? Pero cuando la palabra del Señor nos habla corazón, abarca todo el ser, ¿sí? Todo el ser. Entonces estamos hablando de las emociones, pero también estamos hablando del intelecto y también estamos hablando de la voluntad. De la voluntad. Y yo quiero que me acompañe por favor a la palabra del Señor, donde Dios nos habla del corazón. Pero no solamente nos habla del corazón, sino también nos habla de algo más con respecto a ese corazón. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 32. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 32. ¿Ya lo tenemos? Sí. Y dice la palabra del Señor: y se decían el uno al otro. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Entonces nos está hablando de ¿qué? De corazón, ¿cierto? Pero también nos está diciendo algo con respecto al corazón. ¿Y qué pasa con ese corazón? Tiene que arder. ¿Sí? Arder. Interesante en las escrituras, esta palabra arder se utiliza poco en el Nuevo Testamento. Se utiliza 11 veces en el Nuevo Testamento. Y de esas 11 veces en el Nuevo Testamento, 2 las utiliza el evangelista Lucas. ¿Sí? 2. Y aquí de una manera figurada. ¿Y qué querrá decir el evangelista Lucas cuando nos habla de que ardía el corazón? De arder el corazón. ¿Cuántos creen que el seguimiento y el seguir a Cristo lo necesitamos seguir con pasión? Lo necesitamos seguir con entusiasmo. Necesitamos seguir a Cristo con fervor. Y eso es lo que desea y eso es lo que quiere Dios, ¿cierto? Desea nuestro corazón y quiere que lo sigamos, pero que no lo sigamos de cualquier manera. No lo sigamos de apariencia, en muchas cosas, sino que lo sirvamos y lo sigamos de todo nuestro corazón. Entonces, eso nos lleva a esa palabra fervor, entusiasmo, esa palabra arder, entusiasmo, pasión, apasionamiento. Y en todas las cosas que nosotros hagamos necesitamos pasión. Y yo veo en este lugar que hay pasión por servir. Sí, se está desde la mañana, se vuelve, pero ¿cómo se hace? ¿Cierto? Se nota que hay pasión al servir. ¿Y qué buscará un hombre, una mujer, un joven, una jovencita cuando quieren unirse a alguien? Cuando quiere unirse a esa otra persona. ¿Saben qué? Buscan amor, ¿cierto? Pero que busca que se les ame con ¿qué? Con pasión y con todo el corazón. Y es algo que Dios quiere. Pero nosotros podemos ver en la vida cristiana que muchos siguen al Señor Jesús. Y unos lo siguen con pasión y otros tal vez solamente es por qué, por seguirlo. Pero el Señor quiere que nosotros lo sigamos con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Y hoy quiero que miremos 3 cosas.
Tres cosas. Primero, ¿por qué no arde el corazón? Segundo, ¿cómo lograr que arda el corazón? Y tercero, la finalidad de un corazón ardiente. ¿Cuál es el propósito para que haya un corazón ardiente? Y lo primero, ¿por qué no arde el corazón? Y cuando nos referimos aquí no arde el corazón, es en el seguimiento a quién, al Señor Jesucristo. ¿Y por qué no arde el corazón? Y yo quiero que me ayude a descubrirlo y lo estudiemos hoy. Y vayamos a la palabra del Señor, en el mismo capítulo, no vamos a salir del capítulo 24, el versículo 16. El versículo 16 dice: mas los ojos de ellos estaban velados. Mas los ojos de ellos estaban velados para que ¿qué? Para que no conociesen, para que no lo conociesen. Había algo que estaba afectando y que estaba impidiendo que unos, y ya vamos a ver quiénes son unos, vieran a alguien. Y ya vamos a ver también quién es ese alguien. Hay una enfermedad de los ojos que se llaman las cataratas, ¿cierto? ¿Y qué son las cataratas? Unas telitas que tiene por la vejez. Entonces yo ya es como que estoy viejito. Sí, porque yo ya no veo, ¿cierto? Y esas cataratas y esa telita, ¿qué hace? No deja ver. Entonces, ¿cómo se empieza a ver? Borroso. ¿Cómo se empieza a ver? Nublado, ¿cierto? Entonces lo que yo estoy viendo no lo puedo ver como tiene que ser, ¿cierto? Entonces lo veo allá todo distorsionado, digámoslo así. Y algo estaba sucediendo aquí. Algo estaba pasando aquí. Dice que tenían los ojos velados. ¿Sí? Velados. ¿Quiénes tenían los ojos velados? ¿Y cuáles discípulos? Muy bien. Entonces tenían los ojos velados y no era cualquiera. Los que tenían los ojos velados eran los cercanos al Señor Jesucristo. Y esos ojos o ese velo les impedía ¿qué? Impedía ver. Impedía ver quién era quién. Ese Jesús. Y yo no sé qué cosas en nuestra vida, qué situaciones o qué momentos impiden de que nosotros podamos ver al Señor Jesús. Impiden que nosotros podamos disfrutar de la presencia del Señor Jesucristo. Y déjeme hablarle de algo, y es que el corazón no arde porque hay una visión tergiversada del Señor Jesucristo. Una visión tergiversada del Señor Jesucristo. Y yo quiero que por favor me acompañe al versículo 17, capítulo 24, versículo 17. Y vamos a mirar cómo estos discípulos, cómo estos seguidores del Señor Jesús veían a Jesús. Versículo 17 dice: y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba ¿cómo? Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y hay uno de esos discípulos, porque los que iban caminando eran dos discípulos, pero de uno de ellos nos da el nombre. ¿Cómo se llama? Cleofas. ¿Y sabe qué significa Cleofas? Cleofas significa el que ve la gloria. El que ve la gloria. O sea que ¿cómo debería tener la visión este hombre? Clarita. ¿Cómo debería tener esa visión? Digámoslo, una visión 20/20, una visión perfecta. Muy bien, nítida, para poder ver. ¿Y para poder ver a quién?
al Señor Jesucristo. Pero este hombre que se llama al que ve la gloria, algo le estaba sucediendo, algo le estaba pasando que no podía ver claramente al Señor Jesús. Y cuando vemos tergiversadamente, algo va a suceder, algo va a ocurrir. Versículo 19. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Entonces, este discípulo y este seguidor del Señor Jesucristo, ¿cómo está viendo a Jesús? ¿Qué está diciendo de Jesús? ¿Qué está expresando de Jesús? ¿Y qué dice? ¿Quién fue? Fue un Jesús y fue un varón. ¿Y qué características tenía? Fue un ¿qué? Profeta. Y tal vez muchos, aunque no vengan a este lugar y conocen y saben de Cristo, ¿y qué pueden decir de Jesús? Algunos van a decir: sí, Jesús es un hombre. Y tal vez fue un muy buen hombre, ¿cierto? Pero ¿hasta dónde se quedan en conocer a Jesús? ¿Esa será todo lo que es Jesús? No, nosotros sabemos hoy que no, ¿cierto? ¿Sí? Interesante ver que otros grupos, un grupo religioso, los musulmanes, ¿creen en Jesús o no creen en Jesús? Creen en el Señor Jesucristo y lo tienen en su libro sagrado. Pero ¿cómo ven a Jesús? Dicen: sí, fue un hombre y fue un profeta y fue un muy buen profeta, y lo tienen en un buen, sí, lo tienen bien allá. Pero hasta ahí llega su ¿qué? Su manera de ver ¿a quién? A Jesús. Un hombre bueno, un hombre que hizo muy buenas cosas, pero hasta ahí llega su conocimiento del Señor Jesús. Que digan otros que no conocen a Jesús y digan: ese es ¿qué? Esto es un buen hombre y un profeta. Pero que lo diga un discípulo, hay algo está ocurriendo, algo está pasando. Siguiente versículo, el versículo 20, dice: como lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, ¿y qué? Le crucificaron. Déjeme decirle que este día no era un día cualquiera. El versículo 13 dice: y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Iban el mismo día. ¿Y sabe qué día era este? El día más glorioso en la historia de la humanidad. El día más importante de la historia de la humanidad. El día de la resurrección del Señor Jesucristo. Este día había resucitado Jesús. Dios, el Señor Jesús, les había hablado, les había dicho que tenía que padecer primero y luego ¿qué? Resucitaría. ¿Cuántos creen que Jesús resucitó? Amén. ¿Cuántos creen que el Señor vive? Amén. Nosotros lo creemos, pero algo estaba pasando aquí. Un seguidor de Jesús, un discípulo de Jesús, ¿dónde estaba viendo a Jesús? ¿Dónde se había quedado Jesús? En la cruz lo crucificaron y allá murió, y ahí se quedó ese Jesús. Hasta ahí llegó. Entonces para estos discípulos, el Señor Jesús había sido derrotado en la cruz. El Señor Jesús se había quedado en la cruz. Entonces, otra manera de ver ¿a quién? A Jesús. Versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. El tercer día. Pero ¿qué vemos en lo que dice este discípulo? Pero nosotros ¿qué? Esperábamos. Había un anhelo, había
algo que estaban ellos aguardando, pero lo está diciendo como con una manera de desilusión. Y saben, ellos estaban esperando un Mesías. Pero ¿cómo era el Mesías que ellos estaban esperando? Un Mesías político, un Mesías que tuviera el poder militar para venir a liberarlos del imperio romano. Esa era la mentalidad que ellos tenían. Y ven, que los vinieran a dominar y que el pueblo de Israel llegara a ser el pueblo más grande entre todas las naciones. Pero ¿sería que eso es lo que el Señor Jesucristo quiso mostrarles a estos discípulos? ¿Sería que eso es lo que el Señor Jesucristo quiso enseñarles? Estos discípulos como mínimo estuvieron 3 años y medio siguiendo al Señor Jesucristo. Pero según estos textos, algo nos está mostrando. Que estos hombres no estaban viendo y no estaban mirando con claridad quién era el Señor Jesús. No sabían en realidad quién era el Señor Jesús. Y cuando no hay una claridad y cuando no se sabe quién es el Señor Jesús, cuando no hay una visión clara del Señor Jesucristo, algo va a suceder, algo va a pasar, y lo vamos a ver con estos discípulos. Y yo quiero que me ayude a repetir, por favor, esta expresión, estas palabras. La visión de Cristo que yo tenga determina mi forma de ver la vida. Otra vez, la visión de Cristo que yo tenga determina mi forma de ver la vida. ¿Cómo estamos cada uno de nosotros viendo al Señor Jesucristo? A veces las personas se hacen imagen de Dios. Nosotros podemos decir: yo ya no pertenezco a la iglesia tradicional, y allá se hacen una imagen de Dios. Pero tal vez nosotros seguimos a Cristo y no lo estamos realizando, o no lo estamos viendo de una manera clara, y nos hacemos tal vez imágenes equivocadas de quién es Jesús. Y cuando no hay una imagen clara, van a suceder cosas. Cuando no hay una imagen clara de quién es el Señor Jesús. Y miren, cuando hay una visión tergiversada de Cristo, miren lo que sucede. Versículo 13, por favor. Versículo 13 dice: y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Unas versiones van a decir 10 kilómetros, otras versiones van a decir 11 kilómetros. Entonces, cuando no hay una visión clara y cuando yo no sé quién es Jesús, ¿qué puede suceder? ¿Saben qué puede suceder? Puedo volver atrás. Y eso estaba sucediendo con los discípulos. No había una visión clara de quién era Jesús. Y eso los estaba haciendo volver atrás. Tal vez era Emaús, era el lugar donde ellos habían nacido, donde vivían. El Señor Jesús había llamado a sus discípulos con un propósito. Les había dicho que los haría pescadores de hombres, ¿cierto o no? ¿Cierto? Con un propósito. Y cuando no hay una visión clara de Jesús, se puede volver atrás. Pero no solamente se puede volver atrás, sino que se pueden dañar o se pueden truncar los propósitos que Dios tiene en las vidas. Y se lo digo por experiencia. A veces uno llega momentos donde dice: no más con Dios. O tal vez se pierde la pasión y se pierde el fuego por el Señor Jesús, y se vuelve atrás, y los propósitos que el Señor tenía se van quedando. ¿Cuántos quieren que su vida tenga un propósito? ¿Cuántos quieren ir cada vez avanzando, de gloria en gloria, de victoria en victoria, ir adelante? Y yo no sé si usted ha conocido personas que empezaron a caminar con el Señor Jesucristo, pero al poco tiempo, ¿para dónde están?
Se fueron para atrás. ¿Y por qué se fueron para atrás? Porque no tenían una visión clara de quién era el Señor Jesucristo. Cuando hay una visión tergiversada de Cristo, se hace que se caiga en discusiones y conflictos. Versículo 14 y versículo 15. El versículo 14 dice: e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. Y versículo 15 dice: y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. El Señor Jesús se acerca. El Señor Jesús empieza a caminar con ellos, pero ellos no lo pueden ver porque hay algo que les está impidiendo verlos. ¿Y qué es lo que los está impidiendo que lo vean? Que entraron en discusiones. Y cuando no tenemos una visión clara del Señor Jesucristo, probablemente se puede volver atrás y se puede caer en choques, en conflictos, en divisiones. Cuando usted está bien con Dios, cuando tiene una buena relación con el Señor, ¿cómo andan las cosas con los demás? ¿Bien o no andan bien? ¿Sí? Hoy tuve el privilegio de que vinieron varios miembros de mi familia. Y si ustedes les hubieran podido preguntar cómo era nuestra vida sin el Señor Jesucristo, le van a decir que era una vida terrible de familia, ¿sí? No había unidad, había conflictos, había peleas, había muchas discusiones, había muchas cosas. Pero cuando llegó el Señor Jesucristo a nuestras vidas y a nuestra familia, las cosas cambiaron y nos convertimos en una familia unida. Cuando no hay una visión clara del Señor Jesucristo, nos volvemos vulnerables a los conflictos, nos volvemos vulnerables a las divisiones. Y eso le estaba sucediendo a los discípulos, a estos seguidores del Señor Jesús. Versículo 17. Y la última parte, y él le dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Una visión tergiversada del Señor Jesucristo hace que se caiga en la tristeza. ¿Este era un día especial o no era un día especial? ¿Era un día para qué? Para celebrar. ¿Y celebrar qué? La resurrección del Señor Jesús, la victoria del Señor Jesús, ¿cierto? Pero ¿en qué se convirtió este día para los discípulos? De tristeza. Y un día que tenía que ser de bendición, un día que tenía que ser especial para ellos, se convirtió en tristeza. Y si hubieran tenido una visión clara del Señor Jesucristo, hubieran permanecido, no estarían volviendo atrás y no habría qué. Esa tristeza, y no los dominaría esa tristeza. ¿Puede haber y puede llegar momentos de tristeza a nuestras vidas? Sí, claro, porque somos seres humanos, ¿cierto? Pero lo importante es que cuando estamos con Cristo vamos a poder superar esos momentos difíciles. Vamos a poder superar esos momentos complicados. Amén. Hace unos días murió una persona cercana. Estuve en el velorio y tuve que dar la palabra ya en el velorio. Pero ¿saben qué fue lo bonito? Que en medio de esas situaciones, esas personas tenían paz en su corazón, porque sabían que ese familiar se había ido con el Señor Jesucristo. Entonces, en un momento de dolor, en un momento difícil, tenían que esa paz. Pero aquel que no tiene una visión clara del Señor Jesús se va a dejar dominar de la tristeza, de la tristeza, de la tristeza, aún siendo seguidor del Señor Jesús. La visión tergiversada del Señor Jesucristo hace que se caiga en la tristeza, pero ¿saben también en qué más? En rabia, en frustración, en desilusión, en desesperanza, en engaño.
¿Cómo iban los discípulos? ¿Cómo iban los discípulos en este momento? Estaban volviendo atrás, pero ¿qué había en su corazón? ¿Qué había en sus vidas? Había algo. Y que, perdón si los pongo a repetir y a repetir algunos textos, pero quiero que reforzar algunas ideas. Y el versículo 18 dice: respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Este hombre, este discípulo del Señor Jesús, como no tiene una visión clara del Señor Jesús, le está contestando a él sin reconocer que es ese Jesús. Pero ¿cómo creen que le está hablando? ¿Cómo creen que le está expresando lo que siente en su corazón? Muy bien, hay rabia. Oiga, usted es el único que no sabe lo que pasó. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay? Rabia. ¿Está peleando con quién? Con el Señor Jesucristo. Yo no sé si usted alguna vez ha peleado con el Señor. ¿Sí? ¿Se ha peleado con el Señor? Algo estaba pasando acá con ellos. Pero también hay frustración, también hay desilusión. Miren el versículo 19. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, a sentencia de muerte, y lo crucificaron. Pero nosotros, ¿qué? Esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. ¿Qué vemos ahí en esas palabras? ¿Habían colocado su confianza en el Señor Jesús? Sí, habían colocado su confianza en el Señor Jesús, y ahora ha muerto en la cruz. Ahora ha sido crucificado. Entonces, ¿cómo están estos seguidores de Jesús? Decepcionados, frustrados, desilusionados. ¿Se sienten engañados por ese hombre? ¿Y cuántos cristianos a veces se sienten así? ¿Cierto? Pero si yo estoy siguiendo, ¿a quién? A Jesús. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y tal vez nos hacemos y se hacen muchas preguntas. Pero no entienden que en medio de las circunstancias y en medio del momento, Dios tiene un propósito. Que hay que esperar en el tiempo ¿de quién? De Dios. Que no me tengo que afanar, porque si Dios me prometió, si Dios me dijo algo, sé que Él lo va a cumplir. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En el Señor Jesús, cuando tenemos una visión clara de quién es quién es Jesús, la vamos a tener clara de que Él nunca nos va a defraudar. La vamos a tener clara de que Él nunca nos va a desilusionar. Tal vez las personas nos defrauden. Tal vez las personas que están a nuestro alrededor nos decepcionen. Pero el Señor Jesucristo nunca nos va a decepcionar. Y cuando tenemos claro quién es el Señor Jesús, a pesar de que las cosas no vayan bien, a pesar de que las cosas no estén bien, a pesar de que las cosas no estén saliendo como yo estoy pensando, ¿qué voy a hacer con Jesús? Voy a permanecer ¿qué? Firme, adelante, y no voy a volver atrás. Amén. ¿Cuántos están firmes con el Señor? ¿Cuántos tal vez hoy están pasando por momentos difíciles, por momentos de adversidad, por momentos de tristeza? Pero hoy les digo, sigan confiando en el Señor. Sigan confiando en el Señor. La visión tergiversada de Cristo hace que se caiga en la incredulidad. Versículo 22 y versículo 24 al 24. O el 22, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro,
Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Algo había sucedido y algo estaba sucediendo también con los discípulos. ¿Y sabe qué es? Que perdieron la fe. Van unas mujeres al sepulcro y encuentran el sepulcro vacío. Y van y dicen, ¿Cristo a qué? O Jesús ha resucitado. Pero ¿qué pasa con los discípulos? No le creyeron que había resucitado. Qué bonitos discípulos de Jesús. Qué bonitos seguidores de Jesús. Y algo que tiene que caracterizar al discípulo y al seguidor del Señor Jesús, ¿qué es? La fe. Pero a veces, como nuestra fe. ¿Sí hemos tenido dudas en nuestro caminar con el Señor Jesucristo? Sí, hemos tenido dudas. Sí, hemos tenido dudas. Y eso les sucedió ¿a quiénes? A los discípulos. Habían perdido la fe en ese que habían seguido en algún momento. Y eso los estaba haciendo, vuelvo y repito, volver atrás. Y miren, cuando no hay cuando la visión tergiversada de Cristo hace que se caiga en la dureza del corazón. Versículo 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos, ¿y qué? Y tardos de qué? De corazón, ¿para qué? Para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Tienen tristeza? ¿Tienen frustración? ¿Cierto? Se sienten decepcionados y eso ¿a qué los ha llevado? ¿Sabe a qué los ha llevado? A que su corazón se endurezca. Y terminan endureciendo su corazón. ¿Y cuántos seguidores del Señor Jesús caminan con el Señor Jesús y dicen, no, yo espero en el Señor, yo espero en el Señor, yo espero en el Señor, pero ven una cosa, ven otra, tal vez las cosas no les salen como ellos piensan y en algún momento se van colocando ¿qué? Se van cerrando, se van cerrando, se van cerrando al Señor Jesús y su corazón se vuelve de piedra, su corazón se endurece. Y todas estas cosas estaban impidiendo que pudieran reconocer al Señor Jesucristo. Estaban impidiendo que reconocieran al Señor Jesucristo. Y ahorita la pastora llegó y dijo, yo siento que en mi corazón llegaron algunos con cosas acá en su corazón. Y es de que nosotros podamos sacar esas cosas y decirle, Señor, yo no voy a permitir que nada me aleje de ti. Ni la incredulidad, ni la duda, ni la tristeza, ni la frustración, ni la situación que estoy viviendo, ni la situación que estoy pasando. Nada me hará apartarme de ti. Yo quiero permanecer firme en ti. Amén. ¿Cómo se logra que arda el corazón? ¿Cómo se logra que arda el corazón? Volvemos al versículo 32 donde habíamos empezado. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Cuántos quieren que siempre nuestro corazón y nuestra vida arda por el Señor Jesucristo? Amén. Muy bien. Sí, pero eso no lo logramos solitos. Eso lo logramos. Y aquí el texto, o al menos este texto, nos dice dos maneras. Dos cosas que necesitamos para que nuestro corazón arda. Para que nuestro corazón se apasione, para que nuestro corazón nunca deje de tener el fuego por el Señor. Y una de ellas, ¿sabe qué es? Reconocer la necesidad de las escrituras. ¿Reconocer qué? La necesidad de las escrituras. Versículo 25
Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que qué? Que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Cuántos quieren que su corazón arda? ¿Qué necesitamos? Muy bien, gracias por hacer eso. Necesitamos la palabra del Señor. Necesitamos amar este librito que el Señor nos ha dejado. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Necesitamos la palabra ¿en dónde? En nuestro corazón. Yo les decía esta mañana, ¿sabe por qué me quedé en este lugar? Porque hay buena palabra. Porque se podrían hacer muchas cosas. Y uno ve lugares donde se hacen muchas cosas para mantener, pero se deja a un lado la palabra del Señor. Y cuando tú y yo dejamos la palabra, cuando dejamos a un lado la palabra, nos vamos apagando, nos vamos secando, ¿sí? Vamos perdiendo ese fuego por el Señor. Yo no sé cuántos tienen en su vida diaria y hacen su devocional. Si no lo hacemos, algo está faltando, y eso está haciendo que el corazón se apague. El Señor Jesús, ¿qué hizo? Los vio que estaban desanimados, desilusionados, tristes, y ¿qué es lo primero que hace? Los lleva ¿por dónde? Por las escrituras, por las escrituras. ¿Desde dónde? Dice, desde Moisés. Y cuando nos habla de Moisés está hablando desde el Génesis. Luego sigue el Éxodo, luego sigue Levítico, luego sigue Números, luego sigue Deuteronomio, y hace un recorrido por toda la escritura, mostrándoles ¿a quién? Mostrándoles que en las escrituras hablaba ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Estaba hablando de Él. Cleofas, el seguidor del Señor Jesús, muestra unas cosas de Jesús, pero es lo que tienen ¿en dónde? En su mente, lo que tienen en su cabeza. Ese es su concepto, y es un concepto errado de Cristo. Es un concepto equivocado de Cristo que los está haciendo volver atrás. Pero si nosotros queremos, y realmente queremos un concepto, una idea correcta del Señor Jesucristo, tenemos que adentrarnos en la palabra. Tenemos que descubrir a la palabra, y eso nos va a hacer que permanezcamos y nunca volvamos atrás. Hoy 1 de octubre. Y como cristianos, ¿qué se celebra el 1 de octubre? El 1 de octubre no, todo el mes de octubre. El mes de la Biblia, ¿cierto? Lo llamamos el mes de la Biblia. ¿Y por qué se le llama el mes de la Biblia? Porque hace 500 años sucedió algo. ¿Cuántos se acuerdan qué sucedió hace 500 años? La Reforma Protestante. Vino un hombre, un monje, Martín Lutero, sí, que no estaba de acuerdo con muchas cosas que estaban sucediendo en la iglesia, y dice: esto no está bien. Y le dio prioridad a 5 cosas. Le dio prioridad Lutero, y le dio prioridad no solamente Lutero, sino la Reforma Protestante. Le dio prioridad, y esas son nuestras bases. Es por eso nosotros estamos en este lugar y no nos llamamos de otra manera sino cristianos protestantes evangélicos. ¿Y saben cuáles son esas 5 cosas? 5 cosas. 1, que solo es la escritura, y le dio el valor a la escritura a Lutero. 2, solo Cristo, y nadie más que ¿quién? Que Cristo. 3, sola fe. 4, sola gracia. ¿Cuántos son salvos por gracia? Y no por obras, para que nadie se gloríe, ¿cierto? Y lo otro, solo
la gloria o la gloria solamente para el Señor. Esas son nuestras bases. ¿Y sabe cómo empezó esa reforma? Esa reforma empezó con algo y dándole la prioridad a esto, a las escrituras. ¿Y sabe lo primero que hace Martín Lutero? Hace algo Lutero. Nosotros estamos celebrando los 500 años de la Reforma, ¿cierto? Este año, el mes de octubre, ahorita en octubre se celebra el mes o se celebra la Reforma. Pero ¿sabe algo que está sucediendo en Alemania? Hace 10 años se está celebrando la Reforma. Porque afectó todas las áreas de su vida, económica, social, política, todas las áreas. Pero ¿saben algo que hizo Martín Lutero? Y lo primero fue que tradujo al alemán, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento lo tradujo al alemán. ¿Y saben algo? Antes de que Martín Lutero tradujera al alemán las escrituras, no tenían un idioma, no tenían, ¿cómo se llama? Una lengua. Pero a partir de lo que hizo Lutero en la Reforma, nació lo que se conoce como el idioma alemán, a partir de Lutero. O sea que esa palabra no solamente afectó su parte espiritual, sino todas las áreas de su vida. Y yo quiero invitarle que a partir de hoy y que a partir de este mes, y no solamente este mes, le demos el valor y la prioridad ¿a qué? A la palabra. ¿Queremos crecer? ¿Queremos ser mejores cada día en el Señor? ¿Queremos tener fuego del Señor? ¿Qué necesitamos? Primero, por medio de ¿quién? De las escrituras, que nos apasionemos. Y yo voy a esperar ver en este mes y digamos, oiga, mire cómo estoy creciendo, cómo me estoy llenando de del fuego de Dios, cómo me estoy llenando de la presencia de Dios, porque le estoy dando valor a las escrituras, dándole el valor a la palabra. Pero otra, ¿cómo se logra que arde el corazón? Reconocer la presencia del Señor Jesús en nuestro diario caminar, en nuestro diario vivir. ¿Reconocer qué? La presencia del Señor Jesucristo en nuestro diario caminar. El versículo 28 dice: llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iban más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Cuando ellos empezaron, ¿podían ver al Señor Jesús? No, porque había ¿qué? Un velo. ¿Qué fue lo que les quitó el velo? El recorrido que hizo por todas las escrituras les quitó el velo. Y pudieron reconocer ¿a quién? Al Señor Jesucristo. ¿Y saben dónde lo reconocieron? Dice la palabra que lo reconocieron en el momento de partir el pan. ¿Y qué significaba? ¿Y qué simbolizaba? Hacía pocos días, bíblicamente, ¿cierto? Hacía pocos días, ¿sabe qué habían hecho? Habían estado allá, habían estado reunidos con el Maestro, con el Señor Jesús. ¿Y qué había hecho el Señor Jesús? Había preparado una cena. Y en esa cena el Señor Jesucristo ¿qué? Partió el pan. ¿Y sabe qué sucedió cuando el Señor Jesús en este momento parte el pan? Ellos se dan cuenta: este no se quedó en la cruz, este no murió, este ¿qué? Realmente ¿qué? Resucitó. Y nosotros debemos ver y tener claro que el Señor Jesucristo vive, que el Señor Jesucristo no se quedó allá en la cruz, que el Señor Jesucristo no se quedó en el sepulcro, no se quedó allá, sino que Él vive y está en medio de nosotros. Está caminando con nosotros todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida está caminando el Señor Jesús. Entonces usted y yo no estamos creyendo en cualquiera, estamos creyendo en aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, para siempre. Amén.
Y déjeme terminar con esto. ¿Por qué creen? Porque ¿quién fue la iniciativa de acercarse a los discípulos? ¿Quién tuvo la iniciativa? El Señor Jesucristo. ¿Qué quería? ¿Qué vio en ellos? Que no había ¿qué? El fuego. Y se acercó ¿para qué? Derramar ¿de qué? De su presencia, y que se volvieran a renovar y que tuvieran un corazón ardiente por Él. ¿Cuántos quieren un corazón ardiente por Él? Amén. Un corazón ardiente por el Señor Jesús. No caminar de cualquier manera. ¿Y sabe Dios? El Señor quiere un corazón ardiente, pero con una finalidad, con un propósito. Miren el versículo 33. Y levantándose ¿qué? En la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían ¿qué? Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan.